Hola, yo soy Carol Perelman y hago este video el 28 de noviembre de 2021 para saber un poco de lo que ya sabemos y lo que falta por saber sobre la variante de preocupación Omicron. Primero entender que esta variante fue detectada en Sudáfrica hace unos días. Hablo el 12 de noviembre, Sudáfrica fue muy rápido en avisar al mundo sobre la preocupación de esta variante porque acumulaba más mutaciones que las demás variantes que ya conocíamos. Es una variante que se sale por completo del árbol genealógico viral y hace un salto evolutivo, como lo llaman los especialistas en Sudáfrica, porque realmente acumuló muchísimas mutaciones. Algunos piensan que este virus se pudo gestar en un país con baja detección viral o bien en un paciente inmunocomprometido, posiblemente con SIDA. Lo que preocupó a los científicos fue que las mutaciones que tiene comparten 9 mutaciones con variantes que ya conocemos como alfa, beta, gamma y delta, que son de preocupación, ya sea porque son mutaciones que evaden la inmunidad o porque son mutaciones que le confieren mayor transmisibilidad, o sea, se hace un virus mucho más contagioso. Pero este virus tiene 30 mutaciones en la proteína S, en el spike, mientras que los virus que ya conocemos, las variantes alfa, beta, gamma y delta, tienen entre 11 y 13 mutaciones en la proteína spike. Acordémonos que esta proteína spike son las espículas que hacen que el coronavirus parezca que tiene una corona. Y estas espículas, estas proteínas S, son las que permiten la infección. Entonces, cambios moleculares, cambios en los aminoácidos de estas proteínas hacen que la forma de la proteína cambie y muchas veces cambia entonces su comportamiento, es decir, por ejemplo, su capacidad de infectar se hace mucho más hábil, le da mucha más agilidad y todavía no sabemos realmente si esto provoca una enfermedad más severa o no, o si es capaz de evadir la inmunidad o no. Y la tercera pregunta es si es transmisible o no. Ya tenemos algo de información sobre su transmisibilidad, porque en una de las provincias de Sudáfrica, en la provincia de Gauteng, hubo un incremento importante de casos y es donde se detectó esta variante en 77 personas. Este incremento en la transmisión llamó mucho la atención porque desplazó a Delta. Recordemos que Delta es una variante mucho más contagiosa que el virus original y que es ahora el virus predominante, la variante predominante en todo el mundo, en México con 99.9% de los casos. Entonces, una variante que pudiera desplazar a Delta tendría que ser todavía más contagioso que Delta y esta parece que es 500% más contagioso que la variante ya contagiosa Delta. Eso es importantísimo que tengamos mucha atención y bajar nuestra exposición en lo que entendemos si es o no, por ejemplo, más severa la enfermedad que produce esta variante. Sabemos que todos los coronavirus producen COVID-19, que es la enfermedad que produce este SARS-CoV-2, este virus SARS-CoV-2, pero diferentes variantes pueden producir diferentes grados de virulencia, es decir, de severidad. Y esto depende también de la interacción con el ser humano, no es nada más dependiente del virus, también depende de la interacción del virus con su hospedero, con nosotros. Entonces, por ejemplo, una médica el día de ayer, salió a decir que en sus pacientes previamente sanos, la enfermedad producida por esta variante era más leve. Daba dolores en las articulaciones y daba un cansancio extremo. Y en un pequeño de 6 años parece que ella detectó palpitaciones y fiebre. Sin embargo, no sabemos realmente cómo se comporta esta variante en personas con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, porque como todos ya hemos aprendido a través de esta pandemia, se va a 2 semanas. Son 2 semanas para encontrar los casos hospitalizados, 2 semanas para empezar a ver su letalidad. Entonces, bien importante tener paciencia y mientras, por eso muchos países han cerrado sus fronteras y han limitado los viajes de provincias y de países del sur de África, pero otros como Israel han cerrado por completo sus fronteras para ganar tiempo. No es porque realmente sepamos más, sino realmente es porque sabemos que este tiempo nos va a dar mayores herramientas para tomar mejores decisiones y al veces actuar con mayor precaución nos puede evitar muertes. Entonces, por eso algunos países como Estados Unidos, como la Unión Europea, como Gran Bretaña, como Israel, como Singapur, han cerrado sus fronteras a viajes procedentes de
la región sur de África y también algunos países como por ejemplo Argentina, Guatemala, Brasil, que están deteniendo estos vuelos. Importante, por ejemplo, lo que sucedió en Holanda, donde dos vuelos de KLM que venían procedentes de Sudáfrica y cuando se dio esta medida estaban volando sobre el Sahara, fueron detenidos en el aeropuerto de Schiphol y cuando estudiaron si los 600 pasajeros venían positivos, encontraron una positividad de 13%, que es alto. O sea, 13% de los pasajeros habían mostrado una prueba de COVID-19 para abordar y sin embargo, llegando al aeropuerto de Schiphol ya tenían 13%, eran positivos. Una de las reporteras del New York Times precisamente había ido a Sudáfrica a cubrir la falta de vacunas en este país sudafricano. Sabemos que ya llevamos más de 50% de la población mundial al menos con una vacuna, pero en el continente africano solamente un 5% vacunado. Esta baja vacunación, aunada a la cantidad de casos, propicia la generación de variantes, aunado con un bajo monitoreo de las variantes, que en algunos países africanos no hay un monitoreo como se tiene en Botsuana y en Sudáfrica. Pero bueno, lo que sabemos de la evasión de la inmunidad es muy poco. Lo que sí sabemos es que las vacunas algo van a ayudar, por eso es importantísimo, si no te has vacunado, ir a vacunarte, porque sí las vacunas sí nos van a dar cierta inmunidad. Hay algunos casos anecdóticos de lo que está saliendo de información de Sudáfrica, preliminar todo esto, que personas con COVID-19 previo están siendo reinfectadas y también personas completamente vacunadas están siendo infectadas, pero no sabemos la proporción, no sabemos realmente qué tanto, por eso es bien importante que uses bien tu cubrebocas y te protejas. Bajemos nuestra exposición porque, bueno, aunque Omicron no necesariamente esté cerca de nosotros, sabemos que estas medidas también protegen contra Delta, que es una variante que conocemos más y que sí es bastante contagiosa y que sí causa severidad en algunos de los casos. Entonces, de la evasión de la inmunidad no sabemos mucho, pero los estudios en laboratorio están encontrando cierta evasión por algunos anticuerpos monoclonales que se utilizan en tratamientos y sí están encontrando que podría evadir en alguna proporción las vacunas, pero de todas formas las vacunas son nuestra mejor herramienta. Ya lo han dicho, por ejemplo, farmacéuticas como Pfizer, Moderna, Novavax, AstraZeneca, Johnson & Johnson, que ya están elaborando una vacuna propia pensando en las mutaciones de Omicron y estas estarían listas a las primeras semanas, a principios de 2022, en unas 12 semanas. Entonces, de todas formas, la vacunación va a ser la respuesta a esta y las demás variantes que vengan. Así que vacúnate si no te has vacunado. Y bien importante pensar en los refuerzos, porque sí sabemos que la inmunidad decae con el tiempo. Y bueno, pues después de 6 meses, 8 meses de haber sido vacunado completamente, sí es bien importante recibir los refuerzos. México no está haciendo ahorita los refuerzos. Si tienes oportunidad, trata de conseguir una vacuna de refuerzo, pero si no, de todas maneras, sabemos que las medidas como el uso de cubrebocas, la ventilación, la sana distancia, no congregarse con gente, hacernos frecuentemente pruebas, todas estas medidas sabemos que previenen los contagios. Así que, desgraciadamente, la pandemia no ha terminado. Esperemos que la severidad de esta variante sea tan leve que, aunque sea contagiosa, ya nos haga una COVID-19 tan leve que ya podamos hablar de quizás un fin de la pandemia. Espero sea ese escenario sumamente positivo y que todas las acciones que estemos tomando sean una sobrereacción. Pero como no sabemos y como este virus sí tiene mutaciones que comparte con gamma y con beta, que son variantes beta que mostró evasión de las vacunas y gamma que mostró evasión de inmunidad natural por haberse recuperado por COVID-19, tenemos que cuidarnos para evitar que esto sea el comienzo de otra pandemia completamente diferente como nos pasó con Delta, que nos cambió un poco la jugada. Entonces, cuídate, sabemos cuáles son nuestras herramientas para bajar nuestros casos, para minimizar nuestro riesgo de contagio y especialmente ahora que estamos entrando en invierno, en esta época decembrina, donde se fomentan las reuniones, las posadas. Cuídate, de verdad, para poder festejar con mayor tranquilidad, esperemos pronto y festejar la vida. Hoy ya son casi 2 años que ya llevamos de pandemia, ya sabes cómo minimizar tu riesgo, hazlo por ti y por todos. Ya son casos que se han detectado en varios países del mundo. Omicron ya está en Australia, Omicron ya está en Hong Kong, Omicron ya está en Alemania, en Italia. El mismo doctor Fauci dijo que no le sorprendería que estuviera ya en Estados Unidos. En suelo mexicano no sabemos si ya está. El Consorcio de Vigilancia Genómica la está buscando de manera intencional
Y algo muy interesante es que la detección de esta variante es similar como la de alfa. Eso es muy buena noticia, porque con una simple prueba de PCR específica se puede saber si uno tiene la variante de Omicron. No se tiene que hacer una secuenciación genética completa, y eso es importante porque así vamos a poderle llevar mejor la pista. Cuídate, yo soy Carol Perelman y espero que este video te ayude. Hasta luego.